Ya. Buenas noches, compañera. Vaya poniendo por favor sus datos en el chat. Buenas noches, doctor. Y ahorita vamos a comenzar. Por si acaso. Ya. Buenas noches, compañero. Vaya poniendo sus datos, por favor, ya en el chat del grupo. En este chat de acá del Zoom. A ver, a ver.
Ya. Vamos a ir viendo, compañeros, ya en esta clase, vamos a ir viendo los 4 poderes del Estado, la división que tienen estos, las funciones que cumplen cada uno de estos, ¿ya? Respecto a la Constitución Política del Estado. Ya en esta clase específica, vamos a ver lo que en primera instancia, bueno, en nuestro temario, tenemos lo que es el órgano legislativo, ya, y posteriormente ese como un siguiente tema, lo que es el procedimiento legislativo. Posteriormente a eso, recién veríamos lo que es el ejecutivo y, bueno, ¿no? La jurisdicción ordinaria. Sin embargo, acá no estamos viendo lo que es, y de cierta manera, hemos revisado nuestro plan global. No tenemos algo específico más bien respecto a lo que es el órgano electoral. ¿Ya? Tenemos algo del órgano electoral, pero un poco más adelante dentro del desarrollo de los temas. ¿Ya? Sin embargo, tal vez podríamos ver algo del órgano electoral un poco rápido, ya previo al avance de lo que es el órgano legislativo, el ejecutivo, el jurisdiccional, ¿no es cierto? Vamos a ver mejor. Lo que es el órgano legislativo, ¿ya? Perdón, el órgano, dentro de los órganos de poder, lo que es el poder electoral en este caso, ¿ya? Entonces, este tema ya lo vamos a dar por avanzado, vamos a ver una parte y respecto a la ley también, la que faculta las funciones que tiene este órgano. Y para eso antes de que nosotros ingresemos a lo que es el órgano legislativo, ya y analizar además el procedimiento que el mismo tiene, respecto a lo que nos tenemos nosotros en la Constitución Política del Estado. Para eso vamos a remitirnos al artículo 205 de nuestra Constitución. ¿Ya? Por favor, todos van a poder remitirse ahí para poder un poco mejor analizar. Y al mismo tiempo, ya vamos a relacionarlo esto con la ley 018. Como ya nosotros hemos venido refiriendo ya desde hace bastante tiempo, compañeros, ya nosotros tenemos todas las leyes que derivan de la Constitución, ya, y que son además sujeto de análisis, ya en lo que son, en el material complementario que se les ha puesto a conocimiento suyo, se les ha enviado por WhatsApp y también se ha subido a lo que es la plataforma de nuestra universidad, ¿ya? Entonces, veremos esto, por favor, a ver, vamos a compartir. Esta semana también, compañeros, por si acaso no se olviden, voy a tratar de enviarles hasta el viernes un nuevo foro respecto a esto que nosotros estamos avanzando de manera constante, ¿ya? Pues por eso es que yo quiero adelantar un poco lo que es el órgano electoral, porque estamos también con miras a una elección nacional, ¿no? Para ver, para definir quién va a ser, obviamente, el nuevo partido gobernante, o es que, de cierta manera, se tendría que ratificar también este gobierno de transición que nosotros ya estamos viendo, ¿no es cierto? Porque también se ha constituido en un partido elegible para esta elección, ¿no es cierto? Entonces, dentro del artículo 205 de la Constitución, nosotros tenemos ya, ¿no? En primera instancia, la estructuración del mismo, ¿no? Hablamos del órgano electoral plurinacional, este que está compuesto por, en primera instancia, el Tribunal Supremo, ¿no? Nosotros ya conocemos, ya sabemos dónde está el Tribunal Supremo, y vamos a ver las atribuciones de este tribunal, y como les he referido y ya se les he enviado, respecto a las funciones, el objeto, además la naturaleza que tiene esta ley, y las atribuciones que tiene de la misma forma, ya el Tribunal Supremo Electoral. En primera instancia, ya tienen ustedes y ya saben, y les he venido refiriendo de manera constante, que a partir de la Constitución siempre nacen leyes, ¿no es cierto? Tenemos la adecuación de la norma respecto a cada una de estos órganos, por ejemplo, que nosotros en ese momento estamos abarcando, que son sujetos de análisis para nosotros, ¿ya? Entonces, como vemos acá, podemos observar de que el órgano electoral plurinacional se compone en primera instancia, ¿no? Por orden de importancia, tal vez podemos verlo así,
En primera instancia está el Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente tenemos los tribunales electorales departamentales, eso se entiende que está en cada uno de los departamentos que conforman Bolivia, ¿no? Tenemos los juzgados electorales, los jurados de mesa de sufragio, que seguramente ya vamos a conocer quiénes van a ser para estas elecciones, y los notarios electorales. Vamos a ver las funciones de cada una de estas posteriormente, ya con referencia a lo que es la ley 018. Dentro del segundo parágrafo del artículo 205 nos refiere a la jurisdicción, competencia y atribución del órgano electoral y sus diferentes niveles. Se definen, obviamente, en esta Constitución. ¿Ya? En nuestro texto, por si acaso, para los que tal vez no están con lo que es la Constitución, ¿ya? Tenemos en la página 77 del texto de Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado, de los revolucionarios que nosotros estamos viendo de manera continua. Tenemos al órgano electoral, y ahí como antecedente histórico tal vez nosotros podemos ver que el órgano electoral inicialmente ya fue previsto, como nos refiere la doctrina, por Simón Bolívar en la Constitución de 1826, y se reconoce, además, en la Constitución del 2009, la que actualmente nosotros estamos analizando, con otro tipo de características, ¿no?, que se componen conforme al 205 en su primer parágrafo, conforme a estas características específicas en cuanto a la composición que tiene este órgano. ¿Ya? Entonces, como tenemos en primera instancia el Tribunal Supremo Electoral, ya este tribunal, como nos refiere, no se constituye como el garante del ejercicio del derecho al sufragio, además, ¿ya?, de todos los ciudadanos, conforme al artículo 208 en su segundo parágrafo, ¿no? Aquí está el 208. El Tribunal Supremo es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales, así como también ellos están obligados, además de que son responsables de proclamar los resultados en los que haya arribado el proceso electoral, ¿no? Asimismo, el tribunal tendría la obligación de garantizar que el sufragio se ejercite efectivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución. En función al Tribunal Supremo Electoral, organizar y administrar además el registro civil y el padrón electoral, ¿no? Padrón donde nosotros estamos inmersos, y el registro donde obviamente nosotros incluso hemos podido ver, ¿no?, en las redes sociales, tenemos de manera continua la referencia de que nosotros verifiquemos si nos encontramos, ¿no?, efectivamente en el padrón. Entonces, el afán de ellos es poder ver de que realmente, o además de que nosotros tengamos, y es una obligación nuestra, ¿no?, así como un derecho también, de poder sufragar, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos al respecto a lo que es el Tribunal Supremo Electoral? En este caso, el 206 nos va a venir a referir, que es el máximo nivel del órgano electoral. Ya sabemos nosotros por quién está compuesto. Hemos visto, y de manera continua nosotros también hemos podido vivir el anterior año, ustedes han visto, ya es algo histórico lo que ha ocurrido, obviamente, va a ser parte de nuestra historia, el hecho de que haya existido algún tipo de situación irregular al momento de llevarse a cabo ya unas elecciones. Entonces, esa situación que nosotros hemos atravesado, hemos visto que se están procesando conforme a derecho, conforme a la normativa penal, además, ¿no?, respecto a lo que también refiere la Constitución, todo lo acontecido el año pasado, ¿no? Actualmente tenemos un nuevo, ¿no?, un nuevo representante dentro de lo que es el órgano electoral, dentro del Tribunal Supremo. Entonces, todo eso que vamos a analizar en un momento, y también vamos a ver de poder realizar un trabajo práctico específicamente sobre estos temas, ¿ya? La Asamblea Legislativa Plurinacional, que ya todos sabemos por quién se está compuesta, supongo que ustedes ya deben y deberían saber, por 2/3 de votos de los miembros presentes, va a elegir a los 6 miembros del órgano electoral plurinacional, además de que la presidenta o presidente del Estado designará a uno de ellos, ¿no? Todo el resto, entonces, está en base a la Asamblea Legislativa. La elección de los miembros del órgano plurinacional requerirá convocatoria pública previa y calificación de capacidad y méritos a través del concurso público. ¿Ya? En la Asamblea Legislativa Departamental o los consejos departamentales seleccionarán por 2/3 de votos a sus miembros presentes en terna por cada uno de los vocales de los tribunales departamentales electorales. ¿Ya? Eso ya está en la subdivisión. Vamos a ver a nivel departamental también cómo está compuesto cada uno de estos tribunales electorales departamentales.
¿Ya? De ternas nos refiere, la Cámara de Diputados elegirá miembros del Tribunal Departamental Electoral por 2/3 de votos de los miembros presentes, garantizando que al menos uno de los miembros sea perteneciente y desde siempre y a partir de la Constitución del 2009 de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del departamento, ¿no? De ahí entonces nosotros también vemos cierta preferencia por el hecho de que tenga que ingresar un representante de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no es cierto?, de cada uno de los departamentos. Para ser designado vocal, el Tribunal Supremo Electoral Departamental se requiere cumplir las condiciones generales en cuanto al ingreso al servicio público, ¿no? Por ejemplo, tener seguramente ciertos años cumplidos hasta el momento en el cual se pueda ser elegible, ¿no? No tener pliego de cargo ejecutoriado, entre otros parámetros para ser funcionario público, que generalmente se van repitiendo para cada uno de los funcionarios públicos que son parte de las funciones que cabalmente ejerce el Estado, ¿no es cierto? Así de sencillo nosotros tenemos, conforme al 208, entonces, las atribuciones que habíamos referido, el de organizar, administrar, garantizar el sufragio, organizar y administrar el registro civil y el padrón electoral. Este en sí, compañeros, por si acaso, es un tema, ¿ya? Si me estoy adelantando a poder llevar este tema, es específicamente porque quiero que nosotros realicemos un pequeño trabajo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño foro en base a algún artículo también que hemos visto en el periódico, que ha tomado cierta relevancia, que actualmente no veo ningún tipo de resultado que les voy a hacer llegar para que ustedes puedan leer, y darme siempre el criterio, ¿no? En base a lo que ya saben, la Constitución nos da los parámetros generales en los que nosotros vamos a basar esta ley, ¿no? La ley 018. Tenemos la ley 018, compañeros, ya, y nosotros tenemos que, sí o sí, analizarlo, y obviamente tenemos que considerar de que esta está basada en lo que refiere la Constitución, ¿no es cierto? Pero sin embargo acá, de manera específica, ya se puede ver, ¿no? Se puede ver los parámetros específicos para la función que va a cumplir este órgano, ¿no es cierto? Que es el órgano electoral nacional. Entonces tenemos la composición, que es la misma que nos refiere el 205 de la Constitución, ¿no? Dentro del artículo 3. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El ejercicio de la función electoral, jurisdicción, competencias, obligaciones, atribuciones, organización, el funcionamiento, los servicios y el régimen de responsabilidades, además que acarrea el órgano electoral plurinacional, ¿no? A fin de garantizar además la democracia intercultural de Bolivia, ¿no? El órgano electoral plurinacional es el órgano del poder público del Estado plurinacional y tiene jerarquía constitucional a lo de los órganos, igual jerarquía, ¿no es cierto? Igual a lo de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Es por eso que el mismo ha sido nombrado como un cuarto poder. Se relacionan con estos órganos sobre la base de independencia, esos parámetros que nos da la Constitución, independencia, separación de poderes, coordinación y asimismo, desde siempre existe cooperación entre los mismos. Ya no quiere decir que por el hecho de que sean cada uno de estos órganos independientes, ¿no? Existe el principio de separación, además, no tendría que existir una coordinación, sí tienen relación, ¿ya? Y desde siempre tienen que coordinar cierto tipo de acción también que tienen o que se van a llevar a cabo. La composición ya sabemos, ¿no? 205 de la Constitución ya nos ha referido. ¿Cuáles son los principios en los que se basa ya el órgano electoral? Estamos hablando de plurinacionalidad, que también ya hemos hablado de eso, interculturalidad, la ciudadanía intercultural, complementariedad, ya, tal vez que podemos nosotros un poquito leer, ya, integridad, que también está plasmado en lo que es la Constitución Política del Estado, la Maquilla, Mayuya, ¿no es cierto? Que también hemos ido viendo nosotros todo lo que está inmerso en la Constitución. Equivalencia, el principio de equivalencia, participación y control social, el de legalidad y jerarquía normativa. Uno de los principios también que es importante, el de imparcialidad, ¿no? Autonomía e independencia, el de unidad, coordinación y cooperación, además, como nos refiere el objeto. Estábamos viendo acá la naturaleza, perdón, ¿no? En el artículo 2.
la coordinación y cooperación, publicidad y transparencia desde siempre dentro de cada uno de estos órganos, eficiencia, eficacia, idoneidad, ¿no? Para poder cumplir con las funciones que cada uno de estos tiene, y responsabilidad, ¿no? Cada uno de estos regímenes en sí ya acarrean cierto, y en cuanto a la función pública, desde siempre acarrea algún tipo de responsabilidad, que más adelante, e igual les he hecho llegar yo la ley 2027 del funcionario público, el estatuto del funcionario público, y vamos a poder ver, ¿no? Incluso respecto a la ley 1178, que ustedes han debido ver tal vez en alguna otra materia, la responsabilidad que puede existir, ¿no es cierto?, dentro de la función pública, y que ustedes ven a diario también los inicios de procesos por algún tipo de responsabilidad que exista. Ya sabemos qué tipos de responsabilidad están inmersas dentro de la función pública, ¿no? Hablamos de ejecutiva, responsabilidad ejecutiva, civil, administrativa, ¿no? Entre otras. Entonces ya sabemos que de cierta manera siempre existe responsabilidad respecto a los actos que nosotros podríamos llegar a tener dentro de la función pública, ¿no es cierto? Acá nos hacen, ¿no? Son responsables y rinden cuentas de sus decisiones. Los actos, ¿no? Esos actos refieren también dentro de la responsabilidad al hecho de haber realizado o no haber, o haber dejado de hacer algo específico, ¿no? De ahí nace la responsabilidad dentro de la función pública. La competencia electoral, ya hablamos de organización, dirección, esa es la competencia que tiene este órgano. Supervisión, administración, ejecución, proclamación de resultados, siempre, ¿no? La relación que nosotros vemos con la Constitución, los parámetros generales que nos da la misma, se van a ver plasmados en cada una de las leyes de las cuales derivan de la Constitución. Supervisión de procesos de consulta previa, observación y acompañamiento de asambleas y cabildos, supervisión de cumplimiento de normas y procedimientos, supervisión de cumplimiento de normas estatutarias, aplicación de la normativa sobre el reconocimiento, regulación y fiscalización de las elecciones internas de dirigencias, candidaturas. Ellos están inmersos prácticamente en casi todo, ¿no? Incluso el año pasado nosotros, no sé si ustedes han podido ver, ha habido un censo carcelario, por ejemplo. El año pasado yo también estaba ejerciendo algún tipo de función pública dentro de lo que es el Ministerio de Justicia y hemos podido, por parte del Ministerio, realizar un censo carcelario. Y es por eso que también derivó la ley 1173, ¿no? ¿Por qué? Porque existía, y desde siempre nosotros hemos podido ver, de que existe dentro de las cárceles un exceso de personas, ¿no es cierto? Avasalladamente están durmiendo en los pasillos, ¿no? Entonces es complicado si alguno de ustedes ha podido ingresar en algún momento a algún penal, dentro tal vez de nuestra jurisdicción o en otro departamento, no están completamente llenas. Y es por eso que de cierta manera han querido descongestionar eso, y de manera constante además siempre estamos siendo notificados con audiencias de descongestionamiento, ¿no? Para poder ver si ellos pueden salir, si pueden ir a un proceso abreviado en materia penal, obviamente, ¿no? Entonces todo eso, en lo cual además está inmerso el órgano electoral, donde nos han ayudado a poder realizar ese censo carcelario, ¿no? Ellos han tomado las funciones de poder utilizar los escáneres en cuanto a ¿no? Dentro del censo, obviamente sabemos que se realizan cierto tipo de cuestionarios donde se refiere el tiempo que se encuentran, el tipo de proceso por el cual han ingresado. Entonces, de cierta manera podemos saber la cantidad de personas que están dentro de un penal y se ha podido determinar algo así, ¿no? Y es por eso que, de cierta manera, también ha apoyado y se ha impulsado la ley 1173, ¿no? En ese sentido, para que no exista una detención preventiva, porque dentro de las cárceles existía gran cantidad de personas con detención preventiva, más que personas que tengan una sentencia, ¿no? Entonces, tiene pros y contras, sí, ¿no? Porque hemos podido ver de que tal vez ya hay gente que siempre se queja, ¿no? Y refiere, bueno, hay algún violador, alguna persona que está saliendo, pero es que es una ley con el afán también de que se pueda descongestionar porque todos estaban detenidos preventivamente, ¿no? Alguien le iba a audiencia cautelar e inmediatamente ingresaba al penal, detención preventiva para todo, ¿no? Entonces, ese no es el afán también de la ley, ¿no? Sin embargo, bueno, desde varios puntos de vista podrían haber cosas positivas, ¿no? Hay siempre algo negativo que le puede parecer a cada uno de nosotros y es ahí donde ellos, como les refería, han podido realizar sus funciones
determinando la cantidad poblacional, los tipos de procesos en los cuales ellos se han encontrado inmersos. Entonces, dense cuenta que ellos tienen esas atribuciones, ¿no? Y en base a estas competencias del órgano electoral, es que, por ejemplo, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo pueden solicitar de que se hagan presentes en algún tipo de instancia con el afán de que cumplan cada una de estas competencias, ¿no? Por ejemplo, regulación y fiscalización, hablamos de la propaganda electoral, resolución de controversias electorales y de organizaciones políticas, que también nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Ellos se presentan las denuncias, se presentan recursos y ellos inmediatamente tienen que proceder a resolver los mismos. ¿Por qué? Porque es una de sus competencias. Entonces, ¿qué más tenemos? Diseño, ejecución y coordinación de estrategias y planes nacionales para el fortalecimiento de la democracia intercultural, organización y administración del registro cívico, el CERECI, ¿no? Todos vemos y existe diferenciado en cada una de las zonas, también hay registros cívicos donde nosotros procedemos a sacar, ¿no? Ya sean certificados de nacimiento, de defunción, etcétera, ¿no? Entonces nosotros conocemos y sabemos. ¿Qué más? Podemos ver dentro de la Autoridad Suprema Electoral, el Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel y autoridad del órgano electoral plurinacional, con jurisdicción y competencia, obviamente, dentro de todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Las decisiones del Tribunal Electoral en materia electoral son de cumplimiento obligatorio, no pueden ser apelables, no son reversibles, excepto, ¿no? Siempre hay un excepto, en los asuntos que correspondan al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ese es un aspecto que seguramente vamos a ver en cuanto a algún tipo de situación que también estamos viendo, ¿no? Composición y periodos de funciones, ya sabemos entonces que está compuesto por 7 vocales, estamos hablando del Tribunal Supremo, por si acaso, en primera instancia, ¿ya? Entonces aquí, Tribunal Supremo, el título segundo. Dentro del Tribunal Supremo existen 7 vocales. El año pasado hemos visto, ¿no? Lo controversial que han sido, estos vocales incluso han renunciado, ¿no? Y en sucesión a ellos han sido elegidos por, ya saben, la Asamblea Legislativa, que estaba dominado por un partido político de manera específica, y se han podido reponer a esos vocales, ¿no? Y uno de ellos se ha prestado también a poner las manos al fuego con el gran poder de, bueno, gestionar todo ese proceso electoral, ¿no? Pues de los cuales al menos 2 serán, ¿no? De origen indígena, originario campesino. Del total de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, al menos 3 tendrían que ser mujeres. Su régimen de designación, ¿no? Designación de los vocales del Tribunal Supremo se sujeta siempre al presidente del Estado Plurinacional. Ya sabemos que designa uno, y eso mismo nos refería a la Constitución. La Asamblea Legislativa elige 6 por 2/3 de votos, ¿no? Es por eso que también hemos visto, ¿no? Que la cantidad de asambleístas, además, que se tienen dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, puede afectar esa situación, ¿no? Entonces sabemos que al ser ellos quienes eligen 6, ¿no? 6 vocales por 2/3 de votos, sabemos que pueden ingresar personas que de cierta manera puedan tener cierta relación con ese partido político, ¿no? El partido político que estaría dominando en sí en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La convocatoria pública y calificación de capacidad y méritos constituye la base de designación, ¿no? Eso hay que ver también hasta dónde se da la aplicabilidad de la misma, ¿no? A veces vemos también de manera política que se utiliza, ¿no? Este tipo de calificaciones en ese sentido. Entonces, ¿qué más tenemos? Designación, en el que establecen los criterios, parámetros, ¿no? Ellos, antes de la convocatoria, obviamente, de la Asamblea Legislativa, tiene que darnos, ¿no? Los parámetros en los cuales va a lanzar esa convocatoria y el tipo de evaluación que se tendría que gestionar para con esto, ¿no? Con una anticipación máxima de 45 días a la fecha de designación, la Asamblea Legislativa Plurinacional difundirá ampliamente la convocatoria a nivel nacional. No vamos a tratar de ingresar a mucho detalle, porque yo nada más quiero que conozcan ya un poco de lo que tal vez la Constitución no nos refiere ya respecto a este órgano, pero que sin embargo, de cierta manera, nosotros podemos ver ya de manera general. No les estoy pidiendo, y por si acaso, esto
ya puede que ingrese al examen. Ya, entonces, ya les he enviado la ley. Yo sé que dentro de nuestro texto y la Constitución también, nuestra Constitución, ¿no? Es esto. Estamos entonces, ¿no es cierto? El artículo 205 al 208, no podríamos abarcar solo un examen, ¿no, compañeros? Además que ustedes tienen que empezar a poner interés en el sentido de poder, ¿no? Un poquito profundizar los conocimientos que cada uno de ustedes tiene respecto a la materia y específicamente de lo que es el derecho constitucional, que sí o sí tienen que ser sujeto de análisis por parte de cada uno de ustedes. Entonces tenemos los requisitos, y hace rato leíamos también la Constitución, cuáles son esos requisitos para el cargo del vocal del Tribunal Supremo Electoral y el desempeño del mismo se requiere, nos refiere, ¿no? Todo cumplir lo establecido en el artículo 207 y 234 de la Constitución. Ya, aquí hemos hablado de lo que es los aspectos generales para el acceso a ser servidor público, y al mismo tiempo nos refería el 234, ¿no es cierto? Vamos a ver el 234. Aquí el 234 de manera repetitiva obviamente va a ser utilizado para el resto de los funcionarios públicos. Ya, primero tenemos aquí el 234, lo vamos a marcar para que no nos olvidemos. Ya, para ejercer funciones públicas, ¿qué se requiere? Primera instancia, contar con la nacionalidad boliviana, obviamente ser mayor de edad, haber cumplido los deberes militares, pero esto de manera específica y generalmente se utiliza solo para los hombres, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, ya, no sé, hay algunos funcionarios que también hemos estado viendo las noticias, ¿no? De que cumplen cierto tipo de funciones públicas, pero que sin embargo tienen una sentencia, ¿no? Que tal vez en ese momento ya no ha sido ejecutoriada. Ya sabemos que la sentencia tiene que estar firme en ese sentido, tal vez ejecutoriada, ¿ya? Dentro de lo que sería materia penal, ¿no? Tal vez tienen una sentencia condenatoria de, no sé, 10 años por violación, por ejemplo, pero que sin embargo ellos pueden proceder a la apelación, ¿no? A fin de cuentas mandan en casación dentro de los recursos que les corresponden y la defensa técnica también que cada uno de ellos asume, evidentemente pueden alargarlo, ¿no? Por el tiempo. Entonces, eso tal vez causa cierto tipo de confusión también a nosotros, el resto de la población, ¿no? Entonces, si esa sentencia, ya, dice, mi sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, porque hay algunos, ¿no? Que refieren en las noticias, por ejemplo, no sé si de cierta manera no se menciona de forma cabal, ¿no? Dicen, ¿por qué esta persona estaba trabajando como funcionario público? Si tiene una sentencia de 10 años por, yo qué sé, ¿no? Por violación, por asesinato, no sé, por cualquier otro delito en materia penal, no puede que él ya no esté, si bien ha sido sentenciado, esa sentencia no haya sido ejecutoriada, ¿no? Es por eso que tendrían o podrían, de cierta manera, seguir dentro de las funciones. ¿Por qué? Porque no está ejecutoriada. Entonces, desde que no existe una resolución firme en ese sentido, no una resolución que no se haya ido en casación, porque tenemos todavía esos recursos, y ustedes saben, y nosotros como abogados profesionales, conocemos y sabemos el tiempo también estimado que tenemos en cuanto a cada una de las resoluciones que nosotros vamos apelando, ¿no? A veces no se cumplen con los plazos específicos, entonces tenemos meses, años, seguimos esperando la emisión de una sentencia, ¿no? Entonces, ese retardo en materia judicial se ve desde siempre y no solo en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar esa situación, ¿no? En materia penal, pendientes de cumplimiento, el inciso 5 nos refiere, ¿no? No estar comprendido ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. No puede existir esa prohibición ni incompatibilidad, que ustedes ya también deben saber a qué nos referimos con eso. Estar inscrito o inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país, ¿no? Que ese es otro de los requisitos, compañeras. En algún momento también se ha mencionado, ¿no? Que algunas autoridades desconocían, incluso ni tenían ningún tipo de certificación que pueda llegar a avalar
el hecho de que hablen dos idiomas oficiales. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en Cochabamba, nos exigen, ¿no?, el certificado de quechua, ¿no? Así como también en La Paz les exigen el de aymara, ¿no?, que es un idioma que más redunda dentro de esa ciudad, igual que en nuestra ciudad aquí en Cochabamba, y allá en Santa Cruz el guaraní, por ejemplo, ¿no?, que en algún momento he escuchado, pero no sabemos si realmente cumplen con este requisito, ¿no? Entonces, esos son, ¿no?, los requerimientos para poder acceder a la función pública. Entonces, ¿qué tenemos acá dentro de estos requisitos? Estábamos viendo, ¿no?, el 236 de la Constitución, no militancia, a ver, perdón, no, aquí estábamos, ¿no?, cumplir lo establecido en 207 y 234. Además, hace hincapié, ¿no?, en el hablar dos idiomas, ¿ya? Vamos a ver estos requisitos nada más y tal vez algo de los departamentales para que también conozcamos, ¿ya? Tenemos entonces título profesional con antigüedad de 5 años, ya, eso también no sé cómo están realizando, puede que incluso la Asamblea Legislativa determine que ingrese una persona representante de los pueblos indígenas originarios. ¿Qué pasa si no tiene el título profesional ni la antigüedad de los 5 años? ¿No? Entonces, no sé, algunas situaciones son un tanto ambiguas para nosotros, ¿no? Nosotros que somos eh, personas particulares, ¿no? Entonces, tal vez podríamos entrar a detalle si viéramos de cerca realmente la documentación que ha juntado cada una de estas personas y realmente podamos ver de que cumplen con los parámetros o requisitos para poder estar en el cargo. No está comprendido en las prohibiciones establecidas en el 236 que hemos leído, no tener militancia en ninguna organización política, ¿no? No haber sido dirigente, candidato a ninguna organización política en los 5 años, no estar comprendido en las causales de incompatibilidad del 239 de la Constitución. 239, vamos a ver las causales de incompatibilidad. Ya, lo vamos a marcar también, a ver. Ya, es incompatible para el ejercicio de la función pública la adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre del servidor o servidora pública o de terceras personas, celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado, y el ejercicio profesional como empleados o empleadas, apoderados o apoderadas, asesores o asesoras, o gestores de las entidades, sociedades o empresas que tengan algún tipo de relación contractual con el Estado, ¿no? Algún tipo de contrato que hayan firmado. ¿Por qué? Porque se podría evidenciar tal vez de que existe algún tipo de beneficio. Renunciar de manera expresa y pública a la membresía de cualquier logia y renunciar de manera expresa y pública a la condición de dirigente autoridad ejecutiva de cualquier asociación, cooperativa, institución, etcétera, ¿no? La posesión de cargo, el artículo 16, posesión no mayor, funcionamiento. Ya, esta parte también es importante, terminaremos de ver y luego les voy a pedir que se vuelvan a conectar, ¿ya? Porque quiero que lleguemos a la parte la parte de los cortes departamentales, electorales, y con eso finalizaríamos este tema, ¿ya? Y así de esa manera vamos a poder llevar a cabo lo que es nuestro segundo foro y tener la siguiente nota para poder ya de una vez, ¿no?, ver el total de nuestras notas en trabajos prácticos. Tenemos entonces dentro del funcionamiento, existe una sala plena como máxima autoridad que es la MAE, ¿no? A eso es la máxima autoridad ejecutiva, es la MAE, ¿no? Para ellos hay responsabilidad ejecutiva, ¿no? Dentro de los procedimientos administrativos también. El Tribunal Electoral sesionará a sala plena, adoptará sus decisiones, resoluciones. Ustedes han visto el año pasado, ¿cuántas veces los hemos visto ingresar a sala plena, ¿no? A determinar cómo iban a llevar la elección, todo el seguimiento que se iba a dar, entonces, ¿qué planearían, no? ¿Qué situaciones, realizan dentro de estas? Son decisiones y resoluciones, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral se reunirá a convocatoria del presidente o presidente o a petición de la mayoría de los vocales en ejercicio, de conformidad establecido en el reglamento interno. El Tribunal Electoral realizará las sesiones en la ciudad de La Paz desde siempre, ¿no? O en cualquier otro lugar del país señalado en esa convocatoria. En este caso, la mayor parte de las sesiones siempre son en La Paz. Es obligatorio para los vocales asistir a todas las sesiones de la sala plena, participar en la votación de las decisiones y
suscribir las resoluciones, ¿ya? Presidente o presidenta, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral serán designados por sala plena, por mayoría, ¿no? Dentro de la sala plena, igual que aquí en la Corte Departamental de Justicia, ya, igual vamos a ver más adelante a la Corte Departamental de Justicia, y vamos a ver de que ellos también ingresan a una sala plena, de la cual, dentro de la cantidad que existe de vocales, ya, necesariamente eligen a un presidente, ¿no? Entonces, por mayoría absoluta, a los dos vocales en ejercicio ejercen una función por 2 años, además, ¿no es cierto? El presidente, en este caso, de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral, en este caso. Ya, atribuciones es el de convocar, ejercer funciones de representación, convocar, y presidir además las sesiones de sala plena, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ejecutar, entre otros. ¿Ya? Conclusión en las funciones, cuando concluyen sus funciones, al vencimiento del periodo de las funciones, renuncia o incapacidad absoluta permanente declarada conforme a ley. ¿Ya? Pérdida de funciones. Quiero que veamos esto de las atribuciones electorales. Ya hemos visto en la Constitución, asimismo están referidas acá tal vez de manera más específica, las atribuciones electorales que tiene el Tribunal Supremo. Organizar, dirigir, ¿no? Administrar, ejecutar, además de que pueden delegar, administrar y ejecución a los tribunales departamentales electorales. Se va a cortar, compañeros, ya, les voy a volver a enviar el link, por favor. Miren, había habido una compañera esperando. Ya, y voy a volverles a enviar, les ruego que se puedan conectar.